Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Claro que tengo la información para ustedes. Fíjense que el tema de la corrupción es algo muy movido y obvio. Es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona en casi todos los eventos donde se encuentra. En Tecuala, allá en Nayarit, no fue la excepción el día de hoy. Pero lo más importante, ya era del conocimiento público, pero un militante del Frente Nacional Anti-AMLO, del FRENA, mentado, sí, los que suben los autos al Zócalo para parecer muchos, pobrecitos, son tan pocos que tienen que subir los autos y las caravanas y que somos muchos y que somos... la verdad es que son una pequeña oligarquía del país que a fuerzas de meter presión quieren volver a lo que hicieron toda la vida. ¿Qué hicieron? El saqueo, los acuerdos, el poder político, el poder económico, porque ahí hay financiamiento. Me recuerda este hecho, aquella obra de Molière, La corrupción somos todos, no se equivoquen. Con razón el presidente reitera, no somos iguales, no comparen, no ofendan, porque si bien, pues traemos, ¿qué decían los prianistas? La corrupción es parte de la cultura mexicana, incluso personajes como Krause, Loretito y otros muchos. La corrupción es un asunto de cultura, de la cultura mexicana, no, fue más bien un asunto estructural, lo aclaró bien Santiago Nieto en su momento. El presidente reitera una y otra vez que la corrupción en el país es la causa de tantos males, como una peste, más fuerte que el COVID-19, más fuerte que todo lo que pues se pueda imaginar usted. ¿Por qué? Porque acabó, hizo añicos a nuestro país, creó un grupo de multimillonarios, entre ellos el que está preso en España, Alonso Ancira, Peña Nieto, todos los expresidentes, pues no les iba mal con 5 millones de pesos, creo que ganaban más, creo que recibían más, nada más por ser expresidentes. Se les acabó el corrido, se les acabaron las famosas pensiones, los directores, todo el equipo de trabajo, el Estado Mayor Presidencial, todo, porque es corrupción. Me llamó mucho la atención un trabajo de Eduardo Ruiz Gili, chayotero él. Sí, todos somos corruptos, desde que le das un moche para el que te cuide el auto, al policía. Sí, sí, pero estamos hablando de al que meten a la cárcel porque se robó una manzana, en tanto dejan libre al que roba millonadas, carretadas de dinero. Esa es la descomposición social de este país. Qué bueno que los del Frente Nacional Anti-AMLO, los del bloque opositor amplio, el BOA, el Frena, los patrocinados por el Diablo de FEMSA, por Claudio X González, que ya se mete a la política, que era una candidatura, pero fuera máscaras. No, la corrupción, y luego son panistas, deben ser prianistas, PRI y PAN son lo mismo. Le voy a poner en contexto este trabajo para que se quiten la máscara y ya salgan con sus playeras del PAN, pues, ¿qué les cuesta? O del PRI, es lo mismo. Vamos a la información, le aseguro está extraordinaria, pero antes, déjenme le digo, le pongo esto que dijo nuestro presidente López Obrador allá en Tecuala, Nayarit, donde se encuentra, como siempre, trabajador nuestro presidente en una gira de trabajo. Escuchemos primero al presidente y luego vamos a esto que dijo el panista. Dice que es panista, pues. Esto es lo que más nos ha dañado en este proceso de transformación. Pero no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante, pensando en lo necesario de limpiar de corrupción a nuestro país, de desterrar la corrupción de México, porque el COVID es una pandemia, pero la corrupción es una peste funesta que ha impedido salir adelante, que ha impedido a nuestro pueblo salir de la pobreza, a pesar de tantos recursos naturales que tiene nuestro país. Este es un país excepcional, extraordinario, con muchas riquezas y con un pueblo bueno y trabajador. Pero
La corrupción ha impedido el progreso con justicia, porque siempre unos cuantos se aprovechan y se roban, se quedan con lo que pertenece a todos los mexicanos. Por eso, si seguimos adelante y limpiamos por completo de corrupción a México, se va a lograr, esa es la fe que tengo, el renacimiento de nuestro país. Se va a lograr mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Con una mano estamos enfrentando la pandemia y con la otra mano seguimos con el proceso de transformación. Y aquí en Tecuala está el ejemplo. Toda esta región, como se ha dicho, del estado de Nayarit fue afectada por el huracán Huila y ahora vengo a entregar estas obras que se realizaron, muchísimas obras, caminos, puentes, bordos y estas intervenciones urbanas. Bueno, eso fue parte del mensaje de nuestro presidente allá en Tecuala, en Nayarit, obras importantes. Pero habló de la corrupción, el tema que le digo es algo que no se nos puede olvidar porque sí viene de lejos. Aquí tengo a este personaje que es el del frente y obviamente el video es de Alviruela. No sé por qué no lo habían movido. Mire, escuche lo que dice. Ya vivo en Querétaro y yo llegué aquí cuando el PAN recuperó, ¿sí?, a Querétaro. Querétaro era el hotel de los priistas y gracias a los gobiernos del PAN, ¿sí?, Querétaro es lo que soy, uno de los mejores estados de la República. ¿Sí? Corrupción, por favor, todos somos corruptos, no nos lavemos las manos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho corrupción y aceptado corrupción? El gobierno del PAN, ¿sí?, no pudo trabajar durante 12 años porque la Cámara y los senadores tenían sujeto todas y cada una de sus propuestas. Pero no se trata de ser panistas o periodistas, se trata de que si prometiste algo y no lo cumpliste, te vas. Pues mira, somos el quinto poder, está por arriba del primero, del segundo, del tercero y el cuarto, que es la prensa. Si ustedes son la prensa, son el cuarto poder. ¿Sí? Los ciudadanos somos el quinto poder, arriba de todos estos, los que más pesamos. Bueno, eso es lo que dice el Frente Nacional Anti-AMLO. ¿Cómo le fue a este hombre? Bueno, pues la ocupación de plazas, ahí lo tiene usted. Me gustaría que escuchara un poco de esto. El que no aplauda el bloque, el que no aplauda el bloque, el que no aplauda el bloque. Cuando un gobernador o un presidente dice que tiene un país pobre, tiene una mentalidad muy peligrosa para un pueblo. México es un país rico, México es un país abundante, y llega y le dice a sus, ¿cómo llamarles?, a sus seguidores, aplaudidores, que México es pobre y mete políticas de austeridad. Eso es solo un dominio para hacer a la gente pobre. Somos un país rico, somos un país de trabajadores. No puede llegar a decirnos que tenemos que ponernos solo un par de zapatos. No hay una sola demostración de que una comunidad haya salido adelante. Regalando dinero, eso no va a sacar a nadie de pobre. Es una fábrica de pobreza. ¿De dónde va a salir el dinero? Si no hace inversión extranjera, si no genera trabajos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cuál vería que fuera la solución a este problema? ¿Es regresar a lo que había antes o cuál sería la solución? Nunca podemos regresar a lo que había antes. El PRI 75 años robó a México. Hicimos un esfuerzo por sacarlo. No se trata de regresar a lo de antes, pero tampoco se trata, o bueno, como dice él, quiere regresar a lo de antes. Te pongo un ejemplo: salir con antorchas,
comer tortillas y frijoles, él es el que quiere regresar a lo de antes, nosotros no. Si el señor cumpliera, otra cosa sería. No se trata de regresar a lo de antes. Y esa es una retórica que el señor está usando para confundir a los jóvenes. ¿Sí? ¿Usted cómo ve los gobiernos del PAN? Por ejemplo, yo me dijo de los del PRI, pero ¿cómo ve? Bueno, parte de esa entrevista interesante de Al Viruela. Sin embargo, para poner en perspectiva, vamos, el tema. Está aquí, Luis Videgaray fue secretario de Finanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, después de trabajar en Protexo con Pedro Aspe, exsecretario de Salinas. ¿De qué trata esta información? En un extremo Salinas Aspe, en el otro Videgaray Peña, entre ellos los negocios con dinero público. Siempre fue así, siempre fue lo mismo. Y si bien estos son del PRI, pues también tengo aquí a los del PAN. Cuando la campaña de Guillermo Anaya, hoy pues perdido, extraviado, ¿qué fue lo que pasó con Guillermo Anaya? Se le olvidó la corrupción de los panistas, esos que dice este hombre que ellos son los defensores del país. Fox, por ejemplo, desapareció miles de millones de pesos de los excedentes petroleros e hizo de la paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, su mina de oro. Los hijos de Marta Sagún, su esposa, cabildeaban directamente los contratos para obtener dinero como gestores. Y para muestra está el caso Oceanografía, que no se ha movido mucho, por cierto. Para ellos, gestoría era la palabra bonita que ocultaba lo que en realidad sucedió, la burda manera de traficar influencias al más alto nivel, utilizando como método de presión su cercanía con el mandatario. Varios grupos empresariales ligados al PAN se beneficiaron así. Por ello, la lista de casos que Anaya debería castigar forzosamente tendría que incluir las raterías y atrocidades cometidas por esos dos panistas y sus familias, no solo en Pemex, sino en el resto de las instituciones. Y aquí entra el caso de Margarita Zavala, cuya familia estuvo más que involucrada en la tragedia de la guardería ABC. Lo que sucedió, 40 bebés muertos en el incendio del 5 de junio de 2009. ¿Acaso Anaya no sabe que con el PAN en el poder, los índices de percepción de la corrupción nos colocaron a nivel internacional entre los países peor evaluados? ¿O lo sabe pero prefiere ocultarlo? Que es otra forma de mentir a la sociedad. Fox no solo olvidó su promesa de encarcelar a los peces gordos del PRI, sino que además de garantizarles impunidad a ellos, generó los propios. Y Calderón pues nunca estuvo comprometido con el país. Siempre vio por sus bolsillos, los de sus amigos y financiadores, mexicanos y extranjeros. Por ello, a Anaya hay que recordarle más de esos ilustrativos casos que tanto laceraron a los mexicanos. A ver si se atreve a decir, por lo menos, que de llegar a la presidencia los investigará. Y aquí no podemos olvidar la gran estafa de la Estela de Luz, que popularmente fue renombrada como la Estela de la Corrupción. Como se recordará, la construcción fue encargada por el gobierno de Calderón para la conmemoración del bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. En un país con más de 50 millones de pobres, el inútil gasto ascendió a 1,035 millones de pesos, cuando su costo original había sido presupuestado en solo 200 millones. Otro elefante blanco del calderonismo, pues para ahí hablamos de corrupción. Nos regresa la mirada a Pemex. Se trata de la inexistente refinería Bicentenario, otra obra vinculada a la celebración de esas revueltas populares. Y es que aún sin construirse, esta costó 3,453 millones 395 mil pesos. Bueno, podemos seguirle hasta mucho más. El tema principal, erradicar la corrupción, no solo implica poner en perspectiva lo que ha pasado, y estamos hablando de dos panistas y de los gobiernos de Peña, que también priista, de Salinas, donde empezó todo el maridaje perverso del PRIAN, y ahora este personaje de Frena, pues se quita la máscara y dice, sí, somos corruptos todos. El PAN vino a trabajar y no lo dejaron los priistas, sacamos al PRI. El PRI y el PAN son lo mismo. ¿Qué no se dieron cuenta cuando Diego Fernández de Ceballos pactó aquel encuentro en 1993 para hacer como que ya se cambiaban las cosas y había democracia? Tuvo que pasar Zedillo para que llegara Fox, el gran generador del cambio, que pues, lo único que cambió fue el destino de los recursos, pero a todos les tocaba, a todos. Así es que no nos puede meter en un morral a todos, los mexicanas y mexicanos, en un solo costal, a todos.
Si este país está en plena etapa de cambio, es por el gobierno de la Cuarta Transformación, y qué bueno que el Frena, el BOA, los empresarios se quiten la máscara. No tiene caso tratar de engañarnos con el famoso atolito con el dedo. Se habla mucho ahora de las televisoras, que porque van a transmitir, ese es otro asunto, y es un asunto relacionado con un plan piloto de este país. No les gustan los cambios, ni hablar. Van a tener que esperar un rato, porque de que regrese el prianato al poder, eso lo veo muy difícil. Por más que suban vehículos al Zócalo de la Ciudad de México, por más que hagan sus caravanas, pues son panistas, son priistas, ya queda claro que son corruptos. Lo dicen ellos, no lo digo yo, ellos mismos. Y luego dicen que todos los mexicanos somos corruptos. Por eso me recordaba la obra de Molière: la corrupción somos todos. No, depende mucho de qué corrupción hablamos. De la de alto nivel, de cuello blanco, claro, los demás, pues delincuentes normales, según la idiosincrasia de los prianistas. Pues ya se quitaron la máscara y es necesario hablar de ellos en este contexto. La corrupción, una peste que ha lapidado, que ha lacerado a nuestro país. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos.